Bueno, siendo 9:34, vamos comenzando, así respetamos el tiempo de todos los que se fueron sumando. Así que buenos días para todos, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Mi nombre es Nahuel Aristimuño y soy analista de productos y mercados en Nobilis. Para aquellos que no nos conocen, Nobilis es una empresa dedicada a la gestión patrimonial, fundada en 2017 y que surge como el resultado de la fusión de 4 corredores de bolsa, con algunos de ellos con más de 100 años de trayectoria. Dentro de los servicios que ofrecemos, tenemos diferentes líneas de negocio: gestión patrimonial para clientes de alto patrimonio, sales and trading, mercado de capitales, y Nobilis Digital, una plataforma 100% digital para inversores con capitales de hasta $100.000 que quieren empezar a invertir, a comenzar a dar sus primeros pasos en el mundo de las inversiones. En esta oportunidad nos acompaña el economista James Wailo para conversar sobre las oportunidades en la renta fija y la importancia de la inteligencia artificial en el mundo actual. James es socio fundador y director de DaVinci Trusted Partner y cuenta con amplia trayectoria en la industria. Actualmente está a cargo de la distribución de Allianz Global Investors para Argentina, Uruguay y Paraguay, y Jupiter Asset Management para América Latina. Antes de darle paso, les comento que cualquier duda o pregunta que les vaya surgiendo pueden escribirlas al lado de Participants, en Q&A, hay un chat, y al final de la presentación vamos a estar dejando unos minutos para leerlas y que James pueda contestarlas. Así que sin robarle más tiempo, le paso la palabra a James. Bienvenido. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el tiempo de ustedes. Sin lugar a dudas, para mí es un placer poder estar haciendo esta llamada para poder contarles un poco la visión global que estamos viendo. Ahí Nahuel me comentó un poco mi historia. Yo simplemente decirles que con Nobilis estoy desde el 2017, claramente, trabajando con ellos, y anteriormente con la fusión de las 4 sociedades que estaban juntas, así que por suerte tengo muchísimo tiempo conociendo justamente a todo el equipo. Mi trabajo básicamente es poder estar dándole ideas, comentarios de lo que estamos viendo en el mundo, lo cual hoy es lo que vamos a hacer. Como pueden ver, hoy lo que vamos a hablar en el día es, primero que nada, contarles quién soy yo. Luego, creo que lo más importante es la situación macro, contarles realmente dónde vemos oportunidades. Y después la última parte de la charla, que es a ver qué tipo de preguntas y dudas puedan haber generado. Yo simplemente, cuál es mi valor, qué es lo que hago yo, en sí es distribución independiente de fondos de inversión. Lo que hacemos es justamente a equipos como el de Nobilis poder llevarle qué estamos viendo en el mundo, cómo estamos haciendo hoy, y después claramente por qué los productos que estamos llevando, el valor agregado que tienen, qué es lo que vamos a estar viendo en el día. ¿Qué es lo que tenemos? Un equipo de trabajo, las alianzas estratégicas y obviamente cuando decimos servicio, esto para nosotros es servicio, de poder contarles de primera mano qué es lo que estamos viendo. Simplemente a quién representamos, estos minutos básicamente para poder dejar claro quiénes están hoy representando por medio de DaVinci Trusted Partner. Como pueden ver, Allianz, el grupo alemán, Jupiter Asset Management, una compañía del Reino Unido, Investec, una compañía sudafricana con base en Londres, y por último, Voya Investment Management, que básicamente es Allianz para Estados Unidos. Acá simplemente comentar las familias que representamos, creo que no tiene mucho valor. Y ahora sí, voy a empezar con el tema macro, que creo que es lo que más nos importa a todos, ver dónde hay oportunidades y qué es lo que estamos viendo. Primero que nada, quiero contar un poco qué es lo que pasó en el 2023 y luego qué estamos viendo en el 2024. A mi entender, esta diapositiva es algo que utilizamos muchísimo nosotros, y es básicamente el proceso que tenemos cada uno de nosotros como inversores. ¿Sí? Básicamente, cuando invertimos en algo, cuando estamos comprando algo, obviamente que viene un optimismo, un entusiasmo, excitación, euforia, y luego a veces, cuando estamos comprando y comprando y comprando, luego vienen momentos que no son tan buenos, que empieza el miedo, la depresión, el pánico. Claramente, yo personalmente lo que me pasa muchísimo, compro muy arriba y a veces estoy acá abajo y quiero vender las cosas. Hoy lo que vamos a tratar de hacer es hacer lo opuesto, poder contarle a ustedes oportunidades que estamos viendo, que a veces hay depresión, hay pánicos, depresión, y es un momento interesantísimo para poder comprar, para buscar esas oportunidades y justamente llevarlo a tener buenos rendimientos en los portafolios. Obviamente, cuando está ese entusiasmo,
siempre soy ese inversor tan inteligente, y cuando viene esa rendición, esa depresión, ¿cómo me pude equivocar tanto? Ponemos este cuadro, lo voy a poner varias veces para que entendamos justamente la diferente momentos de psicología de un inversor o de cualquier persona a la hora de comprar. Entonces, primero que nada, para mi gusto, lo que yo quería remarcar es el 16 de abril, el Fondo Monetario Internacional publica qué ve de crecimiento justamente para este mundo en el 2024 y 2025. ¿Y por qué empezamos con esta diapositiva? Porque a mí la pregunta principal, cuando yo estoy hablando con ustedes, es: ¿el mundo crece o no crece? Y creo que estamos viendo que el Fondo Monetario pone para el 2024 un crecimiento del 3,2 y para el año 2025 del 3,2. Interesante destacar, creo que lo más claro a decir, que en enero habían dicho 3,1 para este año y lo subieron a 3,2. Con lo cual, a mi primer punto que quiero destacar con ustedes, cuando veo crecimiento en el mundo, lo primero que estoy viendo son oportunidades que en algún lado tenemos que encontrar. Si nosotros a eso lo desagregamos, si justamente vamos y abrimos esto, lo que podemos ver es que ese mundo crece en diferentes regiones. Como pueden ver, emergentes creciendo al 5,2 y 4,3 el año que viene. América Latina un poquito menos, pero está creciendo. Una cosa, y lo más importante que quiero dejar claro yo acá, que no importa la región que estemos hablando, el mundo está creciendo. Con lo cual, esto es un punto no menor y para destacar con ustedes. Si vamos al reporte, a quien le interese esto, este es justamente el reporte que salió hace 2 semanas, lo que se puede destacar es que justamente hay una ligera aceleración de las economías avanzadas. Es decir, lo que se espera para este año es que tanto desarrollados como emergentes crezcan. Si hay crecimiento, lo que tenemos que buscar ahora es dónde están las oportunidades. Entonces, lo que voy a tratar de hacer ahora en los próximos minutos es justamente contarles dónde vemos eso. Entonces, ¿qué es la situación o qué es lo que queríamos destacar con ustedes, con el equipo de Nobilis? Es primero que nada oportunidades en renta fija, lo que es deuda, y por otro lado, esto lo que es inteligencia artificial, ¿qué significa? ¿Sí? La idea es poder contarles las dos cosas, y justamente para que ustedes después puedan hablar con el equipo de Nobilis y encontrar para sus portafolios dónde encuentran las mejores oportunidades. Vamos al primer punto, vamos a la parte de renta fija, y la pregunta que nos estamos haciendo nosotros, la pregunta yo, esto lo hago hace 24 años, lo que estamos viendo hoy es que se está empezando a notar, a ver qué es la oportunidad más grande que estamos viendo en los últimos 20 años en renta fija. Esa es la pregunta que les dejo abierta a ustedes y voy a tratar de contestar de forma positiva justamente en los próximos 10 minutos en cuanto a lo que vemos en renta fija. Primero que nada, hay que destacar esto. Como pueden ver, muchos colores. Si ven, el verde le gana al rosado. ¿Qué significa eso? Que es más movimientos positivos que momentos negativos en el mercado financiero. ¿Qué hay que destacar acá? ¿Qué quiero marcar acá? Primero que nada, el número que ustedes ven abajo, lo que es justamente el año 2022, que lo que ustedes pueden ver ahí es que el año 2022 es el segundo peor año en la historia, un 18,6% negativo, que es el segundo peor año desde el 1931, que el mercado cayó 27,3. Luego tenemos que irnos al año 2022 para remarcar lo negativo que estuvo. Como pueden ver acá, simplemente lo que ven es año por año, desde el 28 hasta el 2022. Lo primero que ven es el Standard Poor's, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Luego lo que es lo que rindió el Tesoro americano a 10 años, y por último una combinación justamente de 60 y 40% de Standard Poor's y Tesoro americano. Como se puede ver, el verde le gana al rosado. Esto es el 2022. Ahora les voy a mostrar el 2023. Pensando esto, si ustedes ven la cantidad de verde sobre rosado, ¿qué pasaría sin saber nada? Preguntándole a un chico de 10 años, ¿qué iba a pasar seguramente en el 2023? Y seguramente el 2023 no sería rosado, porque miren, no hay ningún año que las tres líneas estén en rosado. ¿Qué pasó en el 2023? Como pueden ver, todo terminó verde. Todo terminó verde básicamente porque hay una recuperación de un mundo que se terminaba en el 2022, por lo que voy a contar en unos minutos, y en el 2023 ya empiezan a aparecer esas oportunidades. Sin importar si el primer punto que vemos ahí es Standard Poor's un 26%, acciones tecnológicas principalmente de Estados Unidos 44%, el mundo creció un 23%,
emergente un 9,93, Asia sin Japón un 6, América Latina un 32, y como pueden ver, sin importar qué, todos terminaron positivos. Ahora, la pregunta del millón, y lo que quiero destacar es qué va a pasar, porque esto es todo pasado, esto es al cierre del 23. ¿Y qué podemos hablar de renta fija? Les quiero presentar a dos personas, al señor Powell y Lagarde. ¿Quiénes son? Presidente del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos y la presidenta del Banco Central Europeo. ¿Por qué les quiero presentar a estas dos personas? Porque estas dos personas son las que nos están llevando hoy a poder tener una de esas oportunidades más grandes en renta fija en los últimos 20 años. ¿Basado en qué? En lo que hicieron estas dos personas en los últimos 15 años. ¿Qué fue? Ser muy laxos con la política macroeconómica, llevando las tasas de interés a cero, dando muchos estímulos fiscales, que eso llevaron a una inflación. Y esa inflación fue la que en el 2022 hizo caer al mercado y hoy se está controlando. Cuando se empieza a controlar esa inflación, nosotros como latinoamericanos entendemos muy bien que la inflación es difícil de controlar, pero cuando se controla ayuda mucho a poder bajar las tasas de interés, ahí empiezan las oportunidades. Por último, como pueden ver, este tridente de inflación, política monetaria y las tensiones geopolíticas también han ayudado a contribuir en el 2022 a que la inflación sea un poco mayor, que lo voy a estar comentando en unos minutos. Si nosotros vamos un poquito al 2020, si nosotros vamos 4 años para atrás, primero que nada tuvimos esa desgracia de ese gran problema, esa gran pandemia COVID que nos cerró al mundo. ¿Y eso qué hizo? Claro, como ustedes pueden ver en la pantalla, lo que pasó, esto es al 24 de abril del 2020, no importa qué país del mundo inyectó o dio justamente estímulos para hacer crecer las economías. Estados Unidos, que fue el ejemplo que puse en este momento, inyectó 484 millones de dólares justamente para apoyo en hospitales, en empresas y demás. No importa qué país, hubo muchos estímulos para poder desarrollar las economías. Sabemos que cuando eso pasa, más sumado a lo que dice el propio Powell el 4 de septiembre del 2020 diciendo las tasas de interés van a estar en cero y por mucho tiempo. Si vemos abajo esa gráfica, que empiezo a mostrar unas gráficas, nosotros tuvimos desde el 2008 hasta el 2022 las tasas en cero. Es decir, uno ponía plata en el banco y el banco le daba cero. O vamos a ser un poquito más agresivos, no daba cero. Si nosotros vamos a marzo del 2020, en Europa o Estados Unidos, en Europa principalmente, en Suiza, en Alemania, en Holanda, en Dinamarca, en Austria, sin importar, uno prestaba plata al banco y el banco le devolvía menos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esto, pero creo que es muy importante destacar lo que pasaba en marzo del 2020. 4 años atrás, no estamos hablando de hace 15 años, 20 años, hace 4 años uno prestaba plata al banco y el banco devolvía menos en Europa. Y cuando íbamos a Estados Unidos, la línea de abajo, uno le prestaba al gobierno americano a 10 años y el interés que me daba era 0,65 por año. Acuérdense que eso fue muy reciente. Ahora, volvemos a esta gráfica y eso generó ciertas cosas, que generó esa inflación. Y ahí tenemos en el 2022, es decir, estamos hablando del 2020, nos vamos al 2022, 2 años atrás o 2 años después de eso. ¿Y qué pasó? Lo que pasó en América Latina siempre, cuando uno inyecta capital, cuando uno baja tasa de interés, obviamente la inflación aparece. Y Estados Unidos no fue ajeno a eso. Como vemos en julio 18 del 2022, o como vemos 13 de julio, las noticias que había en ese momento, Estados Unidos llevaba una inflación que no tenía hacía 40 años. ¿Y esto qué llevó? Que por primera vez la Reserva Federal tuvo que empezar a moverse en cuanto a las tasas de interés. Y ahí es cuando empieza a hacer esta política. Entonces, desde marzo del 2022 a julio del 2023, la Reserva Federal subió 11 veces la tasa de interés. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo de esto? Poder controlar la inflación. Entonces, básicamente, como pueden ver las noticias, es una forma que nosotros utilizamos mucho para tratar de llevarlos a ustedes en dónde están las oportunidades. Y lo que pueden ver acá
que en 26 de julio del 2023 la Reserva, de luego de la última suba que hizo, generó el nivel más alto de tasas de interés en los últimos 22 años. Por las dudas, para tener claro esto y ponerle un poco de contexto a ustedes, fue la suba más fuerte en la historia de la Fed. Nunca se había subido la tasa de interés en una velocidad tan rápida. La pregunta del millón, y lo que tenemos que preguntar nosotros a la hora de invertir, es ¿para qué se hacía esto? Para controlar esa inflación. Ahora, ¿la inflación se controló o no se controló? Esa es la pregunta del millón. Lo que podemos ver, bueno, de vuelta mostrándoles la suba que hubo de tasa de interés, la agresividad que tuvo esa suba de tasa de interés. Si vamos a la historia para entender que nos tenemos que ir hasta el 2000 para ver estas tasas, y de vuelta, para tener un rendimiento de tesoro americano a 3 meses, de vuelta nos tenemos que ir al 2000, es decir, tenemos que irnos 24 años para atrás. Es decir, entender que los niveles que hoy estamos recibiendo por poner la plata en un tesoro americano, que es el riesgo cero, el primer riesgo que tomamos, ya me lleva a 5,4, tenemos que irnos 24 años para atrás. Con lo cual estoy tratando de responder de forma rápida esa pregunta que hacía de entrada. ¿Hay oportunidad o no hay oportunidad hoy en renta fija? Ahora, este es el punto más importante. Aquí sí es lo que nosotros decimos, y cuando hablamos con Noblis y le pedimos para poder hacer esta llamada, es porque realmente estamos viendo que la oportunidad que estamos teniendo frente es muy grande. ¿Por qué? Porque Estados Unidos pasa de ese pre-COVID, COVID, tasa cero, de no tener oportunidad ninguna en renta fija, a llevar la tasa a un nivel muy alto para tratar de controlar la inflación, y la inflación, a nuestro entender, está controlada. Por supuesto, no está en un 2% como el señor Powell quiere, pero ya está en un 3,8 a 3,5, dependiendo si tiene comida o no tiene comida. Lo que nos importa a nosotros, y destacamos, es que de ese 9% que teníamos hace 2 años en inflación, se llevó al 3,8. Y nosotros sabemos que si se controla la inflación, el paso siguiente, lo que va a hacer el gobierno americano y lo que va a hacer el mundo, es bajar tasas de interés, como lo ha hecho Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia, México y muchos países más, que ya empezaron este proceso de reducción de tasas de interés. Entonces, principal punto, la inflación se está controlando. Esto me parece extraordinario para ver. Esto es el mundo, para que ustedes puedan ver, de noviembre del 22 a noviembre del 23, qué pasó con su inflación. Y como pueden ver, a falta solo un país que sube, que es el de abajo del todo, que es un poco especial. Si ponemos todos los países, no importa si es China, Italia, Suiza, Portugal, Arabia Saudita, Japón, Indonesia, Estados Unidos, Canadá, España, sin importar qué país, pudo controlar de un año al otro su inflación, bajándola en promedio ese 3,1%. Esto lo que nosotros decimos es, acá está pasando algo, acá hay una oportunidad que nosotros, por la experiencia que tenemos, por lo que hacemos, le queremos contar para que tomen valor justamente en los portafolios de ustedes. Entonces, viendo que se controla la inflación, viendo que las tasas son altas, ¿dónde buscamos esa oportunidad? Y justamente, ¿qué está esperando el mercado? Como pueden ver, el mercado está esperando esta baja de 5,3 que tenemos hoy, la tasa de interés, esto por las dudas, es a la semana pasada, al martes de la semana pasada, llevarla al 4%. Entonces, la primera pregunta que yo les hago a ustedes, o primer comentario que quiero destacar acá, cuando bajan las tasas de interés, la renta fija sube. Entonces, cuando estamos viendo eso, es cuando vemos las oportunidades para poder contarles a ustedes. Hablé de Estados Unidos, ahora hablo del mundo. Como pueden ver, no importa si es Estados Unidos, Australia, Suiza, Nueva Zelanda, Canadá, Suecia, Reino Unido, zona euro, en todos los mercados se está esperando esa baja de tasas. Y se está esperando esa baja de tasas, justamente lo que nosotros estamos viendo es esa oportunidad. Entonces, primer dato a justamente dónde vemos esa oportunidad, dónde vemos lo que hay que tener en cuenta es que ese 5% que tenemos hoy en Tesoro, capaz que dentro de un par de años va a ser bastante inferior. Eso es lo que nosotros estamos convencidos. Entonces, hoy creemos que el riesgo principal, lo que ustedes capaz que no van a tener en 2 años, es justamente la reinversión futura. Y es por eso donde vemos la oportunidad. Acá simplemente yo lo único que quiero contar es
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una vez que se bajó, por primera vez que se baja la tasa de interés, ¿qué pasa con la renta fija? Como pueden ver, si nosotros tomamos desde la historia, desde el 1900 en adelante, cada vez que se bajó por primera vez la tasa de interés, ¿qué pasó con los rendimientos del Tesoro americano? Y como pueden ver, no importa qué escenario, qué periodo, siempre subió. Cada vez que se baja la tasa de interés, la renta fija sube. Y esto es algo muy importante para que ustedes tomen después decisiones con el equipo de Nobilis. Entonces, idea de implementación, justamente cómo puedo llevar esto. Y acá quiero contarles un ejemplo. Esto no es para tomar, para que ustedes vean, quiero esto o no. Simplemente un ejemplo para que ustedes vean cuál es el valor de Nobilis con ustedes a la hora de mirar un portafolio. ¿Y qué vemos acá? Simplemente tres nombres. Voy a remarcar un producto que, como se puede ver en el nombre, es Estados Unidos, grado de inversión. Es 100% deuda con grado de inversión. ¿Por qué? ¿Por qué estamos recomendando esto a ustedes? Porque justamente lo que nos pasa a nosotros, lo que vemos nosotros, es que no queremos tomar más riesgo de que hay que tomar en el mercado. Cuando las cosas son simples, no las compliquemos. Entonces, cuando estamos viendo que hay una oportunidad grande en deuda, que estamos viendo que el gobierno americano va a bajar las tasas de interés, que estamos viendo que estamos justamente en un nivel de tasas muy interesantes a la hora de invertir, creemos que un producto que invierte en grado de inversión a una duración, es decir, un término de la deuda de casi 7 años, con un cupón de 5,5, me gusta mucho, me gusta mucho. Entonces, simplemente para destacar, contarles un ejemplo de vuelta, nosotros no es para hacer presionar sobre este producto, ni mucho menos, lo que queremos contar es que hoy, comprando deuda de Oracle, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, compañías número uno del mundo americanas, nos parece que el riesgo que hay acá es casi cero. Y eso es lo que queremos destacar con ustedes. Nos sentimos sumamente cómodos con este producto como hora de invertir. ¿Y qué es lo importante de esto? Acá justamente, para no solo perder el tiempo, y no quiero entrar tampoco mucho en detalle, si nosotros vamos 20 años para atrás en este producto, y vemos su comportamiento frente a los índices de referencia, siempre, de vuelta, siempre estuvimos por arriba. Es decir, el equipo que gestiona este portafolio de deuda se comportó siempre mejor que el promedio de la industria. Simplemente para destacar y remarcarles, la línea azul o el punto azul es esta idea que se llama Allianz US Investment Grade, que como pueden ver rindió más que el promedio de deuda americana, que el tesoro americano y que el propio índice de investment grade, de deuda grado de inversión. Esto es por lo cual la gente de Nobilis nos invita a estar con ustedes en esta llamada, porque realmente nos comportamos un poquito mejor que la media. ¿Siempre vamos a ser mejor o vamos a ser número uno siempre? Yo no creo que seamos siempre número uno. Lo que sí siempre creo es que vamos a estar del promedio un poquito por arriba o bastante arriba. Y eso es lo que hay que destacar. Nuestro valor con ustedes es poder darle un producto que se va a comportar como ustedes piensan, es decir, si la deuda va a subir, esto lo va a pagar, y en ese sentido es donde vemos la oportunidad. Un poco de información, que es justamente lo que invierte. De vuelta, recordarles este ejemplo de este fondo de inversión, es que ustedes puedan invertir en un papel que dentro tiene más de 150 nombres y dentro de esos 150 nombres destacar JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Oracle, Verizon, Comcast, compañías líderes en el mundo. Rápidamente al rendimiento, a lo que es el día de antes de ayer, simplemente para comentarles cómo está. ¿Qué me gusta destacar a mí? ¿Qué es lo que yo quiero destacar rápidamente acá? El rendimiento a 3 años. Como pueden ver en los últimos 3 años, el cliente que invirtió acá, como el que invirtió en deuda, como pueden ver abajo, tuvo un rendimiento de un 3,38 negativo. Y esto es, si ustedes se acuerdan de la gráfica con la cual empecé, del sentimiento del inversor, es encontrar la parte de abajo, la oportunidad que vemos nosotros. Justamente porque hace 3 años atrás la tasa estaba en cero, como lo vimos, hoy la tasa sube y lo que nosotros vemos que los rendimientos que vamos a tener de ahora en adelante van a estar mucho más volcados a casi doble dígito, es decir, rendimientos del 6, 7, 8, 9 y 10% para los próximos años,
para justamente ir recuperando lo que fue ese año 2022 de un -17%. Eso es en cuanto a deuda. Es decir, básicamente nosotros vemos una oportunidad muy grande basado en qué, en una sola cosa. El gobierno americano controló la tasa de interés, controló la inflación, tuvo la suba de tasa de interés más fuerte en la historia de la Fed y creemos que ese ciclo terminó y va a volver o va a empezar en julio o en septiembre un periodo de baja de tasas. Cuando baja tasas, sube la deuda y esta es la oportunidad que vemos. Un fondo de inversión que es muy simple en el sentido de que es 100% investment grade, grado de inversión. Es decir, nada, no se está comprando nada de riesgo, no se está comprando empresas que puedan sufrir quiebras en los próximos años. Es justamente seguridad. ¿Por qué? Y acá voy a repetirlo, un tema muy importante a destacar. Señores, el momento de que hay tanta visibilidad en esto, no nos pongamos creativos, no nos pongamos a inventar cosas que realmente no creemos que generen valor agregado. Vayamos a lo simple, pero simple número uno, que realmente no me pueda fallar. Y esto creemos que en los próximos meses, trimestres, semestres y años van a empezar a tener rendimientos como pueden ver 2020, 2023 de un 12%, de un 8%. Eso es lo que nosotros vemos para el próximo periodo de baja de tasas que vamos a vivir. Eso es punto número uno. Voy a tomar un poquito de agua justamente para cambiar totalmente al siguiente punto, que ya es salir de la renta fija, salir de algo que es, se lo recomiendo realmente a todos, por lo menos tener una parte en renta fija, a entrar a este tema de inteligencia artificial, entrar a este punto que todos estamos viendo y estamos realmente siendo parte de este nuevo mundo, de que es básicamente poder ser parte de lo que estamos viviendo hoy con estos aparatos, con estos relojes inteligentes que me van midiendo y me van viendo cosas. Antes de entrar a eso, quiero destacar un tema no menor. Desde el 1950 en adelante no existe un año de rendimientos negativos en la bolsa americana en año de elecciones. Este año tenemos elecciones en Estados Unidos y nunca tuvimos una caída. Simplemente lo dejo como historia. Obviamente siempre hay una primera vez para que esto cambie, pero creemos que es un punto no menor. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, empiezan cierto populismo, ciertas políticas que hacen los gobiernos en cualquier parte del mundo y en Estados Unidos lo muestra también, de que fomentan que el mercado crezca justamente para llegar mejor a las elecciones. Temas interesantes a destacar, el 21 de marzo, estamos hablando hace un mes y 8 días, estábamos en el máximo histórico de Estados Unidos. Y obviamente, ¿por qué estoy destacando esto? ¿Qué es lo que quiero marcar acá? Cuando yo empecé con el Fondo Monetario mostrando crecimiento económico, lo que quise mostrar es que el mundo crece, porque todos estamos viendo, no, guerra acá, guerra allá, o hay el miedo a la inflación, o no miedo a la inflación, o no está tan bien el mundo como antes. El mercado está diciendo otra cosa. El mercado está diciendo que hay crecimiento. Y cuando hay crecimiento, como pueden ver, las inversiones suben. Tema no menor a destacar, algo que me gusta remarcar mucho, algo que hacemos con Nobilis desde los comienzos, es quiénes son los dueños del mundo, quiénes son las compañías más grandes del mundo. Hoy la compañía más grande del mundo se llama Microsoft. La segunda es Apple, la tercera es Nvidia y la cuarta es Google. ¿Qué me gusta destacar esto? Miren el tamaño de Microsoft. Microsoft es igual al tamaño de Francia. Apple es casi Francia y más que Italia. ¿Por qué quiero destacar esto? Para que vean la magnitud de estos monstruos. Y si van al número 11, Broadcom o Eli Lilly, la número 10, son empresas de 700 billones contra 3 billones. Miren la diferencia de la primera compañía del mundo a la décima. Es 6 veces menos, hay que multiplicarla por 6 a la número 10 para que llegue a ser esa Microsoft. ¿Por qué quiero comentar esto? Porque lo que queremos invitarlos o que ustedes miren acá es que cuando hablamos de inteligencia artificial, como pueden ver en esa lista, sacando la número 5, que es justamente la petrolera más grande del mundo, todo el resto, todo el resto tienen algo que ver con tecnología y con inteligencia artificial. Entonces, simplemente para destacar y para remarcar, si vamos a estas cuatro grandes, si vamos justamente a las empresas que estaba comentando recién,
Lo que más nos impresiona a nosotros, y un tema a destacar, y los invitamos en cierta medida a ustedes a ser parte en una menor posición por la volatilidad que tiene, pero como pueden ver, estas compañías son las compañías que más caja generan. Son compañías que todo el día están generando caja, 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 que después salen a comprar a otras. Y esto es lo que tenemos que destacar. Estas empresas son, aparte de ser estar en la vanguardia, son las generadoras de caja y son claramente, cuando generan caja, están pensando en el futuro qué pueden llegar a comprar. Entonces, vamos derecho al punto, vamos al tema de inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? Básicamente creo que ya hoy todos estamos al tanto de que en sí la inteligencia artificial es que los sistemas, que las computadoras, que todas estas cosas, ya no piensen como humano y actúen como humano, sino que ya lo hagan racional, ya hasta nos mejoren a nosotros. Lo que voy a contar es un par de ejemplos para ustedes, para que entiendan esto dónde está, que ya no es más en Silicon Valley, esas empresas allá, sino que lo estamos viviendo en el día a día. Entonces, primero que nada, esa Big Data, dónde está justamente el valor, y para nosotros no hay mejor que pensar en uno mismo. Uno se despierta y se duerme todo el día con algo de inteligencia artificial. Estos sistemas creo que somos muy claros de que han llegado y somos dependientes de ellos. Uno llega, lo abre, mira, se sube a un Uber o se toma el reloj para ver cuántos pasos va, o si no, todas las cosas que en el día vamos haciendo, la inteligencia artificial está atrás. Y eso yo creo que justamente es cómo cada vez más esto va a seguir generando oportunidades. Como justamente se está diciendo, la inteligencia artificial llegó hacer la nueva revolución, como fue la revolución industrial, como fue la revolución de la tecnología, primero con Internet, hoy lo que es todo el movimiento de robots. ¿Qué fue originalmente? Ver y escuchar, luego entender, razonar, aprender, decidir y hoy en día actuar. Eso es lo que estamos viendo hoy con esto. ¿Dónde encontramos inteligencia artificial? Obviamente que desde la salud a la agricultura, al Internet, al comercio, a los hogares, sea por Netflix o Star Plus, sea por el comercio cuando compramos por Mercado Libre, sea por Internet, obviamente Google usando todo el día, o arquitectura, cualquier campo hoy de Uruguay, cualquier campo medianamente agrícola, tiene esos monstruos verdes o de diferentes colores, esos tractores que ya andan solos, que ya tienen una tecnología que generan bastante más valor agregado que 30 años atrás, que eran simplemente una máquina que se movía. Hoy tiene mucha inteligencia artificial que voy a contar en unos minutos. ¿Cuánto está generando eso en el mundo hoy? ¿Cuánto realmente estamos viendo que está cambiando al mundo? Si podemos ver y podemos destacar, los analistas dicen de que de acá al 2030 lo que se va a generar es 15,7 billones de dólares, así sean trillones, está traducido al español, es casi el tamaño de la economía de China que se está volcando al mundo justamente por el desarrollo de tecnología, el desarrollo de inteligencia artificial dentro de cualquier rubro, sea salud, sea agricultura, sea hogares o sea lo que sea. Lo pasé por arriba, pero lo voy a destacar ahora. En salud, todo lo que se ha generado, sin lugar a dudas, todo lo que ha generado la parte médica, la inteligencia artificial, y sabes más que lo voy a comentar en minutos. ¿Qué es lo importante a destacar y qué es lo que queremos destacar de inteligencia artificial? Inteligencia artificial, si nosotros vamos a 10 años atrás o 5 años atrás, estaba dentro de tecnología. Lo que estamos viendo es que cada vez más inteligencia artificial tiene su propia vida, porque ya no me importa Google, Amazon y Apple, las compañías de tecnología. Hoy, cuando hablo de inteligencia artificial, no importa qué industria esté hablando, algo está aplicando. Ya sea los medios de comunicación, las finanzas, los bancos, lo que es la educación, lo que es la sanidad, lo que es el transporte. Todos los rubros hoy tienen algo de esto. Entonces, la importancia, donde lo vemos, y sí, empecemos a llevarlo a ejemplos. Autos que se manejan solos, autos que estacionan solos. La realidad virtual, no sé si han utilizado o no, realmente es impresionante lo que se genera con eso. La educación va a cambiar rotundamente con lo que es básicamente la realidad virtual. Uno se pone unos lentes que valen
desde $299, que por supuesto es un precio alto, pero no es imposible, y uno los transporta a estar caminando por cualquier ciudad del mundo. Lo transporta a ver qué fue lo que pasó en Grecia hace 3000 años, lo que pasó en cualquier país del mundo. Justamente eso es lo que nosotros vemos que está cambiando. Si algo me faltaba, no sé si lo han utilizado, lo que pasó en noviembre del año pasado, esta gran revolución que estamos viviendo por el ChatGPT. ¿Qué es ChatGPT? Es lo que nos abrió a todos a mirar a ese famoso inteligencia artificial. Un sistema que realmente me lleva a poder responder cosas de forma increíble. Aquí básicamente yo lo único que estoy haciendo es preguntarle al ChatGPT cómo presentar inteligencia artificial. Y si ustedes ven, me guiona, me dice cómo tengo que hacerlo. Me responde eso y realmente no me sentí cómodo. Y le pongo, creo que lo puedes hacer mejor y que me lo resumas. Y como pueden ver en pantalla, en el medio y a la derecha, lo que hace es, por supuesto, aquí te hago un resumen y te mejoro un poco las cosas. Yo usé esto, pero realmente le pueden hacer la pregunta que quieran, pueden hacer que justamente te lo responda para un chico de 5 años, para un chico de 20 años, para un tipo de tecnología, y te va usando los diferentes lenguajes en función de eso. Si no usaron ChatGPT, se los recomiendo, es algo que yo por lo menos lo uso asiduamente. Acá hay ejemplos, básicamente, a lo que he llevado, lo que ha llevado la tecnología hoy. Como pueden ver, del lado izquierdo tenemos al señor Freddie Mercury, que si ustedes entran al link que tienen abajo, van a escuchar a Freddie Mercury cantando Yesterday, la canción de los Beatles. No sé si saben, pero Freddie Mercury nunca cantó en vivo Yesterday. Pero si lo escuchan es perfecto, es exactamente como si estuviera cantando hoy Freddie Mercury esa canción. ¿Por qué estoy contando esto? Porque esto es lo que ha llevado a la inteligencia artificial a poder modificar cosas para sentir que están pasando. Por el otro lado, como pueden ver en pantalla también, ven a David Guetta, uno de los DJs más conocidos del mundo, ha estado en Uruguay varias veces, que lo que hace es, veía que Eminem, uno de los eh, cantantes actuales de las nuevas generaciones, no estaba sacando ninguna canción, no tenía nada diferente en el mercado, y agarra y pone en un sistema 50 palabras del señor Eminem. Lo que hace es, genera una canción, que la pueden ver ahí, la verdad que no es algo que me guste mucho, pero fue la canción más escuchada en el año 2022. Solamente como comentario, cosas que están pasando. Puse estos dos ejemplos, hay un sinfín de ver. John Deere, este sí es el que me importa a mí, porque esto realmente nosotros invertimos en John Deere, en Deere and Company. Justamente después en un video que tenemos, justamente pueden verlo después, se lo mando a la gente de Nobilis para que eso haga llegar. Hoy una sembradora o cosechadoras de John Deere, cuando van pasando por el campo, van midiendo constantemente la humedad de la tierra y otras cosas más para ver cuánto van tirando de semillas o cuánto van recogiendo dependiendo de eso. ¿Por qué destaco esto? Porque si ustedes leen ahí, después en el video, lo que se puede reducir por esto es entre un 70 a un 90% de la semilla, el herbicida o lo que sea que se va generando en el campo. Esto pasa hoy en los campos de Uruguay. Esto es hoy cosas que la inteligencia artificial han cambiado totalmente a la producción agropecuaria, como ejemplos para que vean. Estoy ya casi terminando acá para contarles de vuelta. Como hablé del primer fondo de grado de inversión de deuda, lo que quiero contar acá es un ejemplo de cómo llevar esto, cómo plasmar todo esto en un fondo. Como pueden ver en la parte inferior a la izquierda, las principales compañías en las que invertimos. Como pueden ver, la primera es Google, la segunda Nvidia, la tercera Schumberger. ¿Saben qué es esa tercera compañía? Una de las petroleras más grandes del mundo. ¿Cómo una empresa petrolera está en inteligencia artificial? Y sí, como estuve diciendo en los últimos 5 minutos, inteligencia artificial está en todas las industrias. Y acá está un ejemplo puntual en un portafolio. Vamos a lo de arriba, lo que me importa destacar. El rendimiento de esta historia. 2019, 28% arriba. 2020, 100% arriba. Uno tenía 100 y al fin de año tenía 200. 2021, un 8%. ¿Qué pasó en el 2022?
cayó un 45%. Tenían 100, pasan a tener 55. Ya en el 2023 sube y como pueden ver, el año está apenas positivo un 1,94. ¿Qué nos pasa con esta historia? Estamos totalmente convencidos de que es algo para tener en el portafolio. Ahora, la volatilidad es mayor. Aquí un tema puntual, como decimos siempre, cada vez que hablamos y justamente comentamos charlas como esta, en el producto anterior yo me animo a invertir una parte importante del portafolio y se lo recomiendo a todos. Este producto, si tengo que invertir cero de mi portafolio o el 100% de la plata de mi portafolio, realmente yo prefiero cero. No me siento cómodo con tanta volatilidad. Es decir, no invertiría si esto es todo o nada. Ahora, un punto muy importante. Si tengo que invertir o cero o el 1% de mi portafolio, es decir, probarlo, les recomiendo siempre tener ese 1%. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo, como pueden ver en las compañías que ven en la parte inferior izquierda, en las compañías más grandes del mundo. Si las compañías que realmente hoy están llevando la vanguardia, las compañías que están hoy invirtiendo en el crecimiento. Y es ahí donde los invitamos con Nobilis a un ejemplo, para que ustedes puedan ver el comportamiento de esta historia. Como por el último mes, un 3,3% negativo, no me asusta, esto está al 29, si lo tomamos hoy, de ayer a hoy, el fondo subió un 2% por la suba de ayer del mercado, tiene mucha volatilidad de corto plazo. Cuando lo veo en largo plazo, para mi entender, eso tiende a subir. ¿Basado en qué? En las empresas líderes. Invitarlos a ser parte de las empresas líderes del mundo. Ya con eso casi estoy yo de mi parte terminando. Ahí, Nahuel, para ver si hay preguntas o dudas, pero básicamente de vuelta. Repetirles un poco que lo que estamos viendo nosotros, lo que estamos creyendo hoy, que el mundo está viviendo en dos partes. Una parte muy simple, muy clara, con rendimientos que va a ser muy difícil que nos vaya mal en renta fija, que la oportunidad más grande en los últimos 20 años basados en esa tasa de interés que vemos que va a bajar. Y por otro lado, esta inteligencia artificial, miren esto, últimos 5 años un 12% positivo, último año 40% positivo, últimos 3 años negativo. Cuando vemos negativo 3 años, es cuando también me siento cómodo a presentarlo, porque todavía hay oportunidad de crecimiento, todavía no llegamos al máximo, todavía hay cosas que todavía el valor no ha llegado a lo de 3 años atrás. Así que eso es de mi parte para así ahora abrir a preguntas. Buenísimo, James. Muy claro todo. Muchas gracias. Voy a pasar a leer algunas de las preguntas que nos fueron llegando. Mientras leo alguna, les recuerdo que abajo, al lado de participantes, pueden seguir haciendo alguna pregunta en el chat Q&A. Así que bueno, a ver, una de las primeras preguntas que llegó, un poco ya lo mencionaste, pero hiciste mucho hincapié en la renta fija con buena calidad de Estados Unidos, grado inversor. Ahora, ¿crees que las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se van a llevar a cabo a finales de este año puede tener un impacto en la economía en general o en este tipo de compañías en el corto plazo al menos? Sí, bueno, ahí Nahuel claramente lo pasé rápido cuando empecé en acciones. La primera diapositiva es mostrar que en año de elecciones americanas, por lo general, o por hasta ahora, las acciones suben. Con lo que está diciendo el mercado apoya la elección. ¿Y basado en qué? En que ningún presidente quiere llegar a terminar su mandato con quiebras, con problemas, justamente con desestabilizaciones, básicamente. Entonces, si algo me falta para estar más convencido en grado de inversión y en deuda, es año electoral, muy difícil tengas ruidos, muy difícil tengas problemas de empresas que tengan, acuérdense, hace 2 años atrás, con el Silicon Valley, el gobierno americano salió a rescatarlo 100%, el año pasado, perdón, salió a rescatarlo, no quieren más problemas, se dieron cuenta que el costo del 2008 de lo que fueron los bancos fue muy alto. Entonces, pensamos que el gobierno americano hoy lo que menos quiere hacer es tener un problema. Entonces, a año electoral, todavía al sumarle al año electoral, es menos problemas el gobierno americano tiene, más oportunidades tengo yo en mi portafolio a la hora de tomar una decisión. Muy bien, buenísimo. Vamos con la segunda. El mundo está cada vez más complicado para invertir. Como podemos ver, venimos de una pandemia
los conflictos geopolíticos que cada vez más se intensifican y las presiones inflacionarias, entre otras cosas, por lo cual se hace muy difícil tomar decisiones y poder predecir este tipo de eventos. Entonces, ¿cuál es la recomendación principal que harías frente a todo esto? Mira, esta para mí es una de las preguntas más, eh, mejores preguntas en cierto sentido, porque siempre estamos pensando que hoy va a ser diferente la historia a lo que pasó los últimos 100 años. Yo hace 24 años que hago esto, me tomó la .com del 2000, las Torres Gemelas en el 2001, Enron en el 2002, crisis financiera 2008, marzo 2009, el acto patriota del 2015, la pandemia del 2020, muchos problemas que era el final, parecía el final del mundo, o guerras, Irak en el 91, no importa qué situación, siempre pensamos que es diferente y peor. Nosotros lo que no podemos olvidarnos, y les recomiendo, el tema que hay que tener mucha fuerza es salir del día a día y no mirar las cosas en muy corto plazo, pero tengo que acordarnos que el mundo crece. El Fondo Monetario el 16 de abril no fue hace 6 años, fue hace 10 días, 12 días. El Fondo Monetario dice, hay un crecimiento y mayor de lo esperado. Esperamos para este año un 3,2 y 3,2 para el año que viene, tanto en desarrollados como emergentes, sin importar qué. Entonces, cuando veo eso, me siento muy cómodo en tomar decisiones, de poder decidir y hacer, de sumarme justamente al mundo de inversiones globales, porque sí creo que hay oportunidad. Perfecto. Y agrego ahí además la importancia de mantenerse invertido, ya que como bien decís, generalmente todos estos eventos suelen ser de corto plazo y en el largo plazo las economías se recuperan y las compañías crecen, ¿no? Leo la siguiente. Bueno, a la hora de invertir en acciones, ¿cuáles son los principales riesgos? Y el riesgo para mí en acciones hay dos. Primero, el primer riesgo que yo veo en acciones, claramente, es el tiempo, lo dijiste recién. Uno compra, empieza a crecer, de repente algo bajó en corto plazo, nos asustamos y nos vamos. Es decir, entender eso por primer lado. Segundo, acciones, vamos a ver, claro, cuando uno invierte en acciones es socio de las compañías. Es decir, cuando uno compra una acción, lo que está diciendo, yo me pongo contigo en este proyecto. Entonces, cuando yo me pongo contigo en este proyecto, ahí lo que yo les voy a decir muy simple en acciones, o para que lo piensen, es, yo voy a comprar las compañías que creo que el día de mañana serán mejor que hoy. Entonces, ¿por qué hablamos de inteligencia artificial y no hablamos de bancos? Porque a mí los bancos, lamentablemente, yo cada vez veo que los bancos están perdiendo peso en el mundo. Nosotros en Uruguay tenemos ahora los mercados pagos de Mercado Libre, tenemos los bancos esa hegemonía que tenían en el mundo antes y cada vez tienen menos. Los está pasando por arriba la tecnología. Es decir, hoy hacemos pagos por internet, hacemos pagos, todo lo hacemos por medios celulares y la tecnología. No es que estoy en contra de los bancos, lo que quiero decir es, no los veo a los bancos siendo los líderes globales dentro de 10 años. Entonces, cuando compro una acción, lo que tengo que pensar es qué va a pasar en mi cabeza de acá a 3 5 años en ese tipo de compañías. Cuando yo pienso en los Googles, en los Apples, en los Microsoft, en los Tesla, en las compañías que veo que todos los días me están sacando proyectos nuevos, digo, uy, yo creo que dentro de 5 años van a ser más grandes que hoy, ¿sí o no? Entonces quiero ser parte tuya. Cuando veo empresas de petróleo, cuando veo empresas que no están justamente ayornándose, y dentro de 5 años la veo cada vez mm, no creciendo. Entonces, cuando piensen en acciones, no piensen, voy a invertir en acciones. ¿Voy a invertir en ser socio de ellos o no? Esa es la pregunta, el comentario de decirte. Muy bien, claro. Leo la siguiente. ¿Cómo podría influir en este panorama que se presentó una extensión del conflicto de Medio Oriente, una mayor intervención de países como Irán? Y bueno, es algo muy feo que está pasando. Realmente es algo que estamos de vuelta en un mundo 2024, volviendo a la prehistoria. La verdad que es algo inentendible el nivel de agresividad y lo que se ha llegado. ¿Qué decirte de las guerras y cosas como la que estamos viviendo en el Medio Oriente? Lamentablemente pasaron siempre. En ese lugar puntualmente es una guerra que lleva más de 2000 años. Hoy lo que va pasando es el nivel de
de agresividad que hay. Hoy estamos a un nivel muy alto, como pueden ver, y ya de paso aprovecho. Todos los ataques fueron por medio de drones. No había usado la palabra dron. Dron, 100% inteligencia artificial, para que ver qué oportunidad. Hace un riesgo, pero hace una oportunidad. Lo que me pasa a mí en cuanto a las guerras y guerras como la que estamos viviendo hoy en el Medio Oriente, yo creo que son puntos para generar volatilidad de corto plazo. Me generan ruido, sí, obviamente me generan mucho ruido, me generan incertidumbres. Irán claramente cada vez quiere ser más agresivo y quiere mostrar que tiene poder. Cuando hizo la invasión hace 3 semanas o 2 semanas, ya no me acuerdo qué día fue, 3 semanas atrás, quiso mostrar su poderío y cuando va a mostrar su poderío, pudieron responder y proteger absolutamente los 200 misiles que mandaron. Es decir, quedó al revés, quedó como no pudo mostrar el poderío porque pudieron, la defensa fue mejor que el ataque, entonces va a volver a atacar. Israel está atacando. Yo creo que más que nada lo que genera es mucho ruido de corto plazo, mucho ruido de corto plazo. Sin lugar a dudas, como pueden ver en mi charla, no es que hay un fin del mundo, ¿no? Es decir, yo creo que no vamos a tener una tercera guerra mundial. Si tenemos una tercera guerra mundial, realmente lo mejor es aprovechar la plata y disfrutarla hoy, ¿no? Si eso es un tema claro, yo creo que el humano es lo suficientemente tonto como para hacer guerras como esas, pero lo suficientemente vivo para no destruir al mundo entero. Ese es el mensaje grande, no es que termina el mundo en el 2024 por una guerra. ¿Que está todas las condiciones para poder tocar un enter y explote todo? Sí, me parece que no va a pasar. Clarísimo. Luego, otra más. Más que nada, a ver si puedes hacer un comentario en realidad sobre el riesgo que presenta el insostenible nivel de deuda actual y el futuro del gobierno de Estados Unidos para la inversión en renta fija en dólares. Perfecto, sí, la deuda ha sido un problema, ¿no? Es decir, más lo que está haciendo el gobierno americano está tratando de reducir esa deuda. Pero acá pensemos nosotros como personas físicas. Yo siempre pienso, cuando trato de pensar en inversiones, trato de llevarlo a mi casa, ¿no? Es decir, mi problema es si crezco o no crezco, si realmente tengo un nivel de crecimiento que puedo llevar para la deuda o no. Si el mundo, y Estados Unidos en especial, están creciendo, lo que están es generando una forma de poder pagar esa deuda. La deuda sobre el Producto de Estados Unidos está en un 100%, claramente es un número alto. Acordarse que Japón está en 260%, un nivel muchísimo más alto y no quebró. Hay ciertas dudas, pero absolutamente no quebró. Y lo que tiene Estados Unidos, a diferencia de cualquier país del mundo, es que sigue siendo la moneda más importante del mundo. Y ellos ponen enter, imprimen y pueden pagar lo que quieran, ¿no? Es decir, básicamente es eso, que fue lo que hicieron en el 2020 y fue la inflación que les apareció en el 2022. Hoy lo están controlando, claramente puede llegar a ser un tema, y acá la pregunta que les hago a ustedes es, puede ser que el dólar se desvalorice un poco. Justamente Uruguay es uno de los países del mundo que más se ha desvalorizado la moneda en los últimos 3 años. Es decir, realmente en Uruguay el peso ha subido mucho. Puede seguir un poco eso. Lo que me pasa a mí personalmente, ahí hablo como James, yo tengo mi moneda peso y después invierto en dólares porque estoy acostumbrado al dólar y pienso en dólares muchos, muchos valores. Lo que estamos diciendo nosotros hoy con el fondo de deuda en especial es que uno va a poder protegerse de esa posible devaluación por los rendimientos que esperamos que vaya a tener. Entonces, a la pregunta puntual, no creemos que vaya a quebrar, no creemos que vaya a desaparecer el dólar, no creemos. En el corto y mediano plazo no creo que eso pase, siendo la economía más grande del mundo. Y lo que trajimos justamente este Allianz US Investment Grade Credit es poder llevarles a ustedes una opción de que puedan tener con el rendimiento una forma de cubrirse a la posible caída del dólar en cierta medida. Perfecto, buenísimo. Ahora hago un par de preguntas más de inteligencia artificial y vamos cortando que estamos justo Perfecto. de hora. Bueno, con respecto a la inteligencia artificial, las empresas que nos mostraste, Microsoft, Apple, han crecido mucho, pero también lo que llama la atención es que son compañías que vemos que están en Estados Unidos. Entonces, ¿crees que en definitiva es un fenómeno que se está gestando solamente o principalmente en Estados Unidos y las oportunidades están ahí? ¿Y cuáles serían las razones? Mira, gracias por la pregunta. Las empresas son globales, ya hoy están en todos lados. Lo pasé muy rápido, fue una diapositiva que no hablé, que son las empresas más grandes de Europa. Si nosotros vamos a las empresas más grandes de Europa, la primera es Novo Nordisk. Novo Nordisk es un laboratorio que tiene
Su principal producto es el de insulina dependiente, y justamente lo que es los diabéticos. Es la principal compañía proveedora justamente de todos los medicamentos para eso. Y ya la segunda, tercera y cuarta son empresas que se dedican al retail, Louis Vuitton, Hermès, L'Oréal. Y acá es buenísima tu pregunta porque lo que pasó en Europa en el 2020, en el 2000, empezaron a regular de más. Viste que a la gente le encanta regular. No, hay que regular esto, regular lo otro. Y lo que hicieron regular